Bueno, en primer lugar, quiero hacer una precisión porque tal vez al terminar el módulo anterior no fui claro en un caso y una causal de anulación. Les decía que hay una causal de anulación que es haberse fallado en equidad debiendo ser en derecho. Y les decía que había habido un caso del municipio de Neiva, en el cual, como es apenas natural, eso tal vez no lo precisé, el laudo debía ser en derecho, por ser una entidad pública. Y ese laudo fue acusado ante el Consejo de Estado sosteniendo que el laudo había sido en equidad. Y el Consejo de Estado declaró que era en equidad en cuanto la prueba que había en el expediente, en opinión del Consejo de Estado, no permitía llegar a la conclusión a la que había llegado el tribunal. Y anuló ese laudo. Y posteriormente la Corte Constitucional, como juez de tutela frente a la decisión del Consejo de Estado, consideró que el laudo sí era en derecho y no era en equidad e invalidó la decisión del Consejo de Estado. Y ahí sigue dando vueltas ese laudo, entre otras cosas. Sigue dando vueltas. Bueno, vamos a hablar de arbitraje internacional. Y como les había dicho, el régimen colombiano se caracteriza por ser dualista, consagra tanto un arbitraje nacional como internacional. Y el arbitraje internacional puede tener muchas aristas. Puede haber, y siempre, y ha existido desde hace muchos años, arbitraje internacional entre estados. Por ejemplo, las fronteras entre Colombia y Venezuela fueron fijadas por un laudo arbitral de una reina española en el siglo XIX. Ese fue un arbitraje para fijar fronteras. O puede ser entre estados para resolver reclamaciones de ciudadanos que han sido afectados por uno de esos estados, que es el antecedente de los arbitrajes de inversión que hoy se desarrollan. El caso colombiano más famoso es el caso Cerruti, que no sé si ustedes lo conocen. Cerruti era un italiano que vivía en Colombia en el siglo XIX y finalmente se involucró en la guerra civil que terminó con la Constitución de 1886. Pero se involucró, como suele suceder, con los que perdieron la guerra. Entonces, a él lo privaron de sus propiedades y finalmente estuvo detenido. El reino de Italia en ese momento era un reino, protestó. Finalmente le permitieron a Cerruti reunirse con oficiales italianos, el buque italiano en Buenaventura, y se voló, se lo llevaron. Y después Cerruti formuló una reclamación contra el gobierno colombiano. Esa reclamación finalmente fue decidida a través de un arbitraje, y el árbitro fue el presidente Cleveland de los Estados Unidos de América, que condenó a Colombia a pagar una indemnización a Cerruti o a Cerruti. Entonces hay un antecedente de un arbitraje entre estados que es el prolegómeno, por así decirlo, del arbitraje de inversión, el caso Cerruti en Colombia. Por otro lado, el otro arbitraje internacional que se ha desarrollado tradicionalmente es el arbitraje comercial propiamente, que es el arbitraje relativo al comercio internacional, no al derecho comercial, sino al comercio internacional, al intercambio de bienes y servicios, que es el arbitraje más usual y que se ha desarrollado mucho en los últimos años porque precisamente se han incrementado muchísimo los intercambios internacionales y los jueces estatales pues no pueden pretender resolver esos conflictos que demandan en muchos casos la aplicación de legislaciones foráneas para ellos. Entonces se ha desarrollado mucho el arbitraje comercial internacional, en el cual pueden ser parte dos particulares o un Estado en particular, pero el Estado ya no actuando como soberano, sino como una persona que celebra contratos para adquirir bienes o servicios. Y finalmente el arbitraje que se ha desarrollado más recientemente es el arbitraje de inversión, el cual tiene por objeto resolver controversias relativas a inversión y se trata de determinar si un Estado ha cumplido sus obligaciones internacionales en materia de protección a la inversión.
Ese arbitraje se desarrolla particularmente a partir de la Convención de Washington de 1965 que crea el CIAI y tiene particularidades muy especiales. La ley 1563 sobre todo regula el arbitraje comercial internacional y para distinguirlo del arbitraje doméstico parte de 3 criterios. Esos 3 criterios son tomados en parte de la ley modelo UNCITRAL, pero no todos los de la ley modelo UNCITRAL. La ley modelo UNCITRAL tiene más criterios. Lo que pasa es que la Corte Constitucional se había pronunciado sobre esos criterios de internacionalidad antes de la ley 1563 y la Corte básicamente había dicho que no se podía considerar que hubiera un arbitraje internacional si no había un elemento realmente internacional. Y en los criterios de la ley modelo UNCITRAL hay eventos en los que el elemento internacional no es real. Por ejemplo, la ley modelo de UNCITRAL dice que el arbitraje es internacional si la sede del arbitraje es fuera del país. ¿Cómo puede ser internacional algo simplemente por poner al tribunal fuera del país? Entonces, el legislador colombiano no adoptó ese criterio, sino adoptó simplemente los que consideró los criterios en los que había una clara internacionalidad de la ley modelo. Y además los mezcló con un criterio del derecho francés. Entonces veamos rápidamente esos criterios, y esos criterios son importantes para ustedes porque van a determinar el alcance de las facultades del juez de apoyo al arbitraje y del juez de control del arbitraje, porque el papel del juez de apoyo y del juez de control no es igual en el arbitraje nacional y en el arbitraje internacional. Veamos, el artículo 62 de la ley establece 3 criterios. Primer criterio, que las partes en un acuerdo de arbitraje tengan al momento de la celebración de ese acuerdo sus domicilios en estados diferentes. Este criterio surge de la ley modelo. La ley modelo tiene una diferencia de redacción con esta norma legal, porque la ley 1563 habla de domicilios, que las partes tengan domicilio en estados diferentes. La ley modelo habla de que las partes tengan su establecimiento en estados diferentes. Se decidió cambiar ese establecimiento por domicilio y ese cambio ya viene de atrás, viene de la ley anterior. Un poco para dejar claro que no se está pensando en el concepto de establecimiento de comercio y para dejar claro que no se está pensando solo en arbitraje comercial en el sentido de derecho comercial. Pero no es que se hubiera querido cambiar totalmente la idea de la ley modelo. La ley modelo habla de establecimiento y el establecimiento en la ley modelo se ha entendido como sede permanente de negocios. Entonces las partes tienen sede permanente y el domicilio puede ser el domicilio como sede permanente de negocios en estados diferentes. Ese arbitraje, por definición, es un arbitraje internacional. También es arbitraje internacional, dice la ley, el arbitraje cuando el lugar de cumplimiento de parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga relación más estrecha esté situado fuera del estado en que tienen su domicilio las dos partes. Las dos partes pueden tener domicilio en el mismo estado, pero el contrato se iba a cumplir en otro estado. Entonces eso ya implica un elemento internacional. O aunque el contrato y las partes, todo iba a ocurrir en un estado, la parte principal del contrato iba a cumplirse en el mismo estado en que las partes tienen su domicilio, había otra parte del contrato que se iba a cumplir al exterior, y es sobre esa parte que surge el conflicto. Entonces ese arbitraje es internacional. Y finalmente, que la controversia afecte los intereses del comercio internacional. Ese es el criterio que se tomó del derecho francés. En derecho francés, la Corte de Casación francesa ha dicho que un contrato es internacional cuando afecta a los intereses del comercio internacional y que por consiguiente el arbitraje es internacional porque las dos cosas van de la mano cuando se afectan los intereses del comercio internacional. Parece muy vago ese concepto de qué es afectar el comercio internacional. Sin embargo, la Corte francesa tiene un criterio muy preciso. Se afectan los intereses del comercio internacional cuando el arbitraje se refiere a una operación económica que implica una transferencia de bienes, dinero o servicio a través de una frontera. Si hay una transferencia de bienes, dinero o servicio a través de una frontera, eso es arbitraje internacional. Entonces lo que quiero destacar aquí
es que el hecho de que el legislador hubiera unido los criterios de la ley modelo y los criterios del derecho francés hacen que en Colombia el arbitraje internacional pueda incluso tener una dimensión mayor a la que tiene en derecho francés. Me explico. Supongamos que dos personas que tienen domicilios en estados distintos están transitoriamente en Francia, ¿de acuerdo? Y una le vende un bien que tiene en Francia a la otra, que se lo compra y se lo paga en Francia. Para los franceses, por más que las partes tengan domicilios en estados diferentes, la operación no es una operación de comercio internacional porque fue simplemente la venta de un bien en Francia pagado en Francia. Entonces no afecta a los intereses del comercio internacional. Pero para el derecho colombiano, como esas partes era transitoriamente en el país, si esa operación se realizara en Colombia, a pesar de que no hay transferencia de bienes ni dinero a través de la frontera, sí es una operación de comercio internacional porque las dos partes tienen su establecimiento en estados diferentes, su domicilio en estados diferentes. Entonces fíjense que el sistema que adoptó el legislador colombiano de unir los criterios de la ley modelo y los criterios del derecho francés hace que incluso el arbitraje internacional pueda tener un alcance mayor en Colombia. Pero en Colombia ha surgido una gran discusión sobre estos criterios de internacionalidad y es muy importante que ustedes la conozcan porque a ustedes los afecta. Y es el tema de las sociedades que tienen un domicilio en el exterior y tienen sucursales en Colombia. ¿Qué pasa cuando esas sociedades contratan en Colombia? Contratan con empresas colombianas. Esa controversia que surge de ese contrato ¿dará lugar a un arbitraje internacional o no? Hay personas que sostienen, y lo han sostenido y algunos tribunales se los han aceptado, que cuando estamos hablando de una sociedad cuyo domicilio principal es en el exterior y que simplemente tiene una sucursal en Colombia, lo único que se debe tomar en cuenta es el domicilio en el exterior. Y que por consiguiente, si esa sociedad extranjera celebra un contrato a través de su sucursal en Colombia con una empresa colombiana, eso debe dar lugar a un arbitraje internacional, porque lo que se debe tomar es el domicilio principal de la sociedad. Sin embargo, cuando uno mira con cuidado la ley colombiana, encuentra que la ley prevé la posibilidad de que una persona tenga varios domicilios. Y dice, el artículo 62, si alguna de las partes tiene más de un domicilio, el domicilio será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. El domicilio que guarde relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. Y la verdad es que cuando una empresa tiene un domicilio principal y crea una sucursal en Colombia, a la luz del derecho colombiano se genera un segundo domicilio. La sucursal en Colombia tiene un domicilio. Es para eso precisamente que el legislador colombiano exige una sucursal, para que haya un domicilio en Colombia. Luego, esa empresa extranjera que tiene una sucursal en Colombia tiene dos domicilios técnicamente, uno en el exterior y uno en Colombia. Y por eso lo que hay que mirar en esos casos para saber si el arbitraje es internacional es a cuál de esos domicilios está más estrechamente vinculado el acuerdo de arbitraje. ¿Cuál es el criterio para saber a cuál domicilio está más estrechamente vinculado el acuerdo de arbitraje? Si se mira la historia de la ley modelo de UNCITRAL, se encuentra que el criterio que toma la ley modelo de UNCITRAL para determinar cuando el arbitraje es internacional se inspira en otra convención internacional, que es la Convención de Viena sobre compraventa internacional. La Convención de Viena sobre compraventa internacional dice que la compraventa es internacional cuando las partes tienen establecimientos en estados diferentes. Y allí puede ocurrir también que una parte tenga varios establecimientos. Y entonces la jurisprudencia internacional se ha ocupado de precisar cuál es el establecimiento que ha de tomarse en cuenta. Y lo que ha dicho la jurisprudencia
es que debe tomarse en cuenta la sede donde se toma la decisión de contratar. Son los que deciden el contrato, los que celebran el contrato, son los que deben tomarse en cuenta para definir a qué sede está más estrechamente vinculado el acuerdo. Entonces piensen en la siguiente situación. Si se aplica ese criterio y se celebró el contrato por la principal y el contrato se ejecuta a través de la sucursal, ¿con cuál de los dos domicilios está más estrechamente vinculado el contrato? ¿Con el de la sucursal o el de la matriz? La sucursal es la que ejecuta el contrato, pero la matriz fue la que decidió que se celebrara el contrato, porque ella misma lo celebró. Entonces, desde el punto de vista de la celebración del acuerdo, el vínculo es más estrecho con la sede principal y sería un arbitraje internacional. Y parece que hay que tomar en cuenta el lugar donde se decide celebrar el contrato, porque hay una diferencia entre la Convención de Viena sobre compra-venta y la ley modelo en ese punto. La Convención de Viena dice que se tomará el establecimiento que tenga más estrecha relación con el lugar de celebración o de ejecución del contrato. En cambio, la ley modelo no dice que se tome en cuenta el lugar de ejecución, sino solamente el lugar con el cual el acuerdo de arbitraje tenga más estrecha relación. Entonces, eso ha permitido o permitiría sostener que finalmente lo más importante es quién decide celebrar el acuerdo de arbitraje. Porque finalmente el lugar donde se va a ejecutar es donde sea la sede del tribunal arbitral, pero es finalmente quién decide celebrar el acuerdo de arbitraje. Entonces, si finalmente el acuerdo lo celebra la sucursal, no se podría aceptar la tesis de los que dicen es que como es una sociedad extranjera, siempre debe entenderse que está vinculado al domicilio principal. ¿No? ¿Por qué? Si lo celebró la sucursal, contrató al jardinero. ¿Eso por qué va a considerarse una operación internacional si la sucursal contrató un ingeniero, un jardinero para que arreglara el jardín? Pero si es la principal la que celebra un contrato para instalar una factoría, una empresa, como se supone que serían los contratos importantes que celebrara la matriz, pues en principio eso implicaría un arbitraje internacional. ¿Qué implica que el arbitraje sea internacional? Pues que se va a aplicar un régimen bien distinto al arbitraje nacional. Primero, en cuanto a cómo se integra el tribunal. Los árbitros internacionales no tienen que ser abogados autorizados para ejercer en Colombia. Ni siquiera tienen que ser abogados. Ahora, lo usual es que los árbitros internacionales sean abogados, pero las normas no exigen que sea abogado. Incluso la ley permite que los apoderados de las partes tampoco sean abogados colombianos. Un abogado de New York, admitido a la barra de New York, puede actuar como apoderado ante un tribunal arbitral internacional con sede en Colombia. Eso lo establece la ley para facilitar el desarrollo de este tipo de arbitrajes. Además, en este tipo de arbitrajes se aplica ese concepto que mencionaba esta mañana de árbitro-parte, que cada parte nombra a su árbitro y el tercer árbitro puede ser nombrado por un tercero, puede ser nombrado por los dos árbitros o puede ser nombrado por el centro de arbitraje. En ese punto simplemente quiero destacar un tema que a menudo se pasa por encima, porque la gente piensa que el árbitro parte es el representante de la parte. La Corte de Apelaciones de París ha señalado que no, que el hecho de que una de las partes nombre el árbitro no significa que ese sea su árbitro. No, el árbitro es de las dos partes, y por eso debe ser imparcial e independiente, teniendo en cuenta las dos partes. No es el árbitro de una parte. No es el árbitro de una parte. El trámite del proceso, como les decía, es totalmente distinto. El trámite del proceso arbitral internacional es absolutamente flexible. La ley fija muy pocas reglas para que sean los árbitros con las partes las que diseñen el procedimiento más adecuado. La solicitud de arbitraje no es una demanda. La solicitud de arbitraje puede ser mucho más escueta que una demanda. Indica básicamente cuál es el pacto arbitral, cuál es la naturaleza del conflicto, cuál considera la parte que es la ley aplicable, cuál debe ser la sede del arbitraje, cuál debe ser el idioma, qué es lo que pretende que se discuta en el arbitraje, pero no entra en todo el detalle
que es propio de una demanda. La demanda en un arbitraje internacional normalmente se presenta después, en unos plazos que se acuerdan entre las partes. En materia de pruebas, también hay una gran diferencia, porque las pruebas no son las que establece el Código General del Proceso. De hecho, la ley de arbitraje dice, no se aplicarán las normas del Código General del Proceso al arbitraje internacional. Las pruebas las define el tribunal arbitral. ¿Cuáles son las pruebas admisibles en el proceso arbitral? ¿Cómo se practican? ¿Por qué? Porque es que en el arbitraje internacional confluyen partes de diferentes culturas jurídicas, con visiones muy distintas. Entonces hay que buscar pruebas o un régimen probatorio que pueda ser aceptable para las dos partes. Y se han venido estandarizando prácticas de pruebas o sistemas de pruebas. La IVA, de quien les hablé esta mañana, la Barra Internacional de Abogados, expidió unas guías para la práctica de pruebas en arbitraje comercial internacional, que lo que pretenden es conciliar la forma que tienen los tribunales continentales de practicar pruebas con la forma como tienen los tribunales anglosajones de proceder a la etapa probatoria. Entonces, por ejemplo, los testimonios normalmente se practican por escrito y se les llevan al juez. Y es interesante simplemente señalar que muchas de esas ideas que surgieron de esa unión entre culturas jurídicas han terminado o han servido de inspiración a los legisladores locales para modificar el régimen probatorio. En una tertulia que hizo el centro con el doctor Ulises Canosa, Ulises decía, es que yo no entiendo por qué no se está practicando la prueba de testigos por escrito. Eso está autorizado en el Código General del Proceso, solo lo tomamos del arbitraje internacional y eso está ahí autorizado, ¿por qué no lo practican? El peritaje de parte, ese es un invento anglosajón que pasó al arbitraje internacional y que después se popularizó entre muchos países continentales. El hecho de que el testigo puede ser incluso la propia parte, que es que guarda relación con la declaración de parte que hoy reconoce el Código General del Proceso. Eso desde hace tiempo se está reconocido en el arbitraje internacional. Entonces, el régimen probatorio es muy amplio y le corresponde a los árbitros definir cómo deben practicarse las pruebas en el arbitraje internacional. También prevé la ley las medidas cautelares, pero ahí hay una diferencia muy grande en materia de medidas cautelares entre el arbitraje nacional y el internacional. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares en el arbitraje nacional, ya lo vimos esta mañana, son las mismas medidas que puede decretar el juez que hubiera conocido el proceso. En el arbitraje internacional no es así. En el arbitraje internacional se parte de una idea que es fundamental en el arbitraje, y es que el árbitro ha sido designado para resolver un conflicto de las partes. Y el árbitro no tiene facultades sino respecto de las partes. Entonces las medidas cautelares que puede decretar un árbitro internacional son solo órdenes a las partes. Un árbitro internacional en la ley colombiana y en la mayoría de las leyes no puede darle órdenes a terceros, no puede decretar, no puede oficiar a la oficina de registro para que se registre un embargo y secuestro. Y eso es muy importante porque eso va a determinar un cambio fundamental en la relación entre el juez y el árbitro. El laudo también va a ser distinto, porque en el arbitraje nacional normalmente lo que hay es un solo laudo, excepcionalmente puede haber dos, cuando hay laudo complementario, porque el árbitro omitió tomar una decisión sobre algún aspecto. En el arbitraje internacional puede haber muchos laudos, las partes pueden convenir que cada tema que es materia del proceso arbitral sea decidido a través de un laudo distinto, puede haber laudos parciales. Incluso a nivel internacional normalmente se considera que la decisión sobre competencia, particularmente aquella en que el tribunal se declara no competente, es en el fondo un laudo. Fíjense la diferencia con el arbitraje nacional en que la decisión de no competencia no es un laudo, es un auto interlocutorio. Y los recursos contra el laudo también son distintos, porque en el arbitraje internacional, si bien también procede el recurso a anulación, tiene causales distintas, jueces competentes distintos. Además, en el arbitraje nacional, omití decirlo, pero lo señalo en este momento, en el arbitraje internacional puede haber recurso extraordinario de revisión contra laudos, mientras que en el arbitraje internacional no está previsto el recurso extraordinario de revisión contra laudos. Un poco con la idea, que de pronto puede no ser del todo acertada en ciertos casos límite, de que los mismos problemas que se pueden atender
los problemas que se pueden atender a través del recurso extraordinario de revisión pueden ser resueltos a través del recurso de anulación en materia internacional. Ahora veremos por qué. Pero entonces, ¿dónde aparece el papel del juez en esta relación entre los árbitros internacionales y el juez? Veamos ese doble papel del juez como juez de apoyo al arbitraje y juez de control del arbitraje. Como juez de apoyo, también puede servir para nombrar a los árbitros. En principio, los árbitros los nombran las partes. Inclusive la ley reconoce que puede nombrar una parte cada árbitro. Normalmente, si hay un centro de arbitraje, si las partes no lo nombran, los reglamentos normalmente prevén que es el centro de arbitraje que los nombra. Pero al final está siempre la regla de que si no se nombran los árbitros por quien debe nombrarlos, los puede nombrar el juez. Allí la ley no fue, para mi gusto, tan precisa como la ley de arbitraje nacional, porque dice simplemente que los debe nombrar el juez y debe procurar que sean imparciales e independientes y debe procurar que si es el presidente no sea la misma nacionalidad que las partes, pero no les suministró herramientas a los jueces para designar a esos árbitros. Dice el artículo 73, al nombrar un árbitro, la autoridad judicial tendrá en cuenta las condiciones requeridas por las partes, tomará las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de una persona independiente e imparcial y en caso de árbitro único o de tercer árbitro, apreciará la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes. Pero fíjese, ¿cómo hace un juez para cumplir todo esto? Es complicado. Para empezar, un juez no conoce árbitros internacionales. No está en ese mundo. ¿Por qué los va a conocer? Entonces, la propuesta que les hago es que al ejercer esas funciones procedan de una manera análoga a como lo prevé la ley para el nombramiento de árbitros en arbitraje nacional. ¿Qué significa eso? Que para nombrar árbitros internacionales acudan ustedes a la lista de árbitros internacionales de un centro de arbitraje, porque los centros de arbitraje se toman el trabajo de buscar árbitros internacionales, tanto en Colombia como en el exterior, que reúnan las condiciones requeridas. Entonces, utilicen la lista de los centros para que de esa lista escojan los árbitros internacionales. Y para verificar que esos árbitros sean imparciales e idóneos, ahí puede haber dos mecanismos. Uno, pedir directamente a esos señores que se designen que manifiesten si son imparciales e independientes, lo cual puede hacerse por correo electrónico, o pedirle al centro que lo verifique por encargo de la autoridad judicial y que le suministre la información que esos señores remitan. Y además que procedan, al igual que lo hacen en materia nacional, nombrando no solo principales, sino suplentes. Porque es muy factible que un árbitro, cuando le notifiquen que lo quieren nombrar y que manifieste si es imparcial e independiente, diga, no, es que yo no soy imparcial e independiente, o yo no puedo aceptar, tengo mucho trabajo. Eso pasa. Entonces es muy importante buscar que no quede trunco el tribunal. En la medida en que se desarrollan las relaciones comerciales internacionales, cada día es más fácil que el Estado termine celebrando contratos internacionales. El Estado puede, como usted muy bien lo señala, celebrar contratos para la venta, para la compra y venta de bienes que requiere, y puede celebrar una licitación pública internacional. De hecho, los contratos financiados por entidades multilaterales a menudo se exige que la licitación sea internacional. Luego usted fácilmente puede terminar celebrando un contrato con una persona que tiene su establecimiento en otro país, y eso determinaría un contrato internacional por un lado, y por otro lado, si se pacta un mecanismo de resolución de controversias, un arbitraje internacional, que sería un arbitraje comercial porque resulta de una operación de intercambio de bienes y servicios. Entonces es bastante posible que haya arbitrajes internacionales en Colombia. Lo que ha habido es un poco la discusión, sobre todo fundada en el criterio que les anoté,
en los casos de obras de infraestructura por parte de la ANI, en los contratos de la ANI, lo que se ha venido haciendo es que la ANI pacta un contrato que tiene un doble régimen. La minuta de la ANI tiene unas reglas que se aplicarían para arbitraje nacional y unas reglas para arbitraje internacional. ¿Y de qué dependería que se aplicaran unas u otras? Va a depender de con quién finalmente se contrata. Y entonces uno podría decir que un contrato que se celebra por el Estado colombiano, por la ANI, por ejemplo, en el cual va a haber un gran aporte de capital del exterior, porque puede suceder que así sea, ese contrato para efectos de la ley afecta a los intereses del comercio internacional y por consiguiente el arbitraje sería internacional. Hoy en día los grandes proyectos de infraestructura en el mundo casi siempre terminan resueltos por arbitrajes internacionales. El Canal de Panamá tiene un tribunal arbitral que es un tribunal CCI que tiene sede en Estados Unidos. Son muchos casos en que así, incluso cuando, para poner incluso por dónde va el agua al molino, cuando Disney quiso establecer un parque de diversiones en Europa y lo quiso colocar en Francia, Disney dijo, necesito arbitraje. Y le dijeron, no, pero es que aquí las entidades públicas no pueden pactar arbitraje si no es con autorización del legislador. Y él dijo, pues consigan la autorización del legislador o yo me voy para otro lado. Los franceses sacaron una ley que autorizaron un pacto de arbitraje para que Disney pusiera su parque de diversiones. Entonces, en el comercio internacional el arbitraje se ha vuelto muy importante y en los grandes proyectos es muy común que los arbitrajes terminen siendo arbitrajes internacionales. Ahora, veremos sobre las normas aplicables, que usted tiene toda la razón. Esa es otra gran característica de arbitraje internacional. Se puede seleccionar el derecho aplicable, pero la pregunta es, cuando es el Estado, ¿qué va a pasar? Y ahora veremos eso. Muy bien. Entonces, lo primero del juez de apoyo sería nombrar árbitros. Lo otro, otra posibilidad en que puede intervenir el juez de apoyo es en decidir recusaciones. En principio, en arbitraje internacional, lo normal es que las recusaciones o bien las decide el propio tribunal, cuando es recusado uno y hay otros dos árbitros, o bien las decide el centro de arbitraje donde funciona el tribunal arbitral. Pero, en últimas, le puede tocar decidirlas al juez cuando no hay nadie más que las resuelva. Y en ese caso, nuevamente, la ley no precisa cómo las de resolver el juez, pero me parece que aquí no hay por qué adelantar un proceso para resolver la recusación. Debería aplicarse el mismo criterio que tiene la ley en materia de recusaciones en arbitraje nacional y el juez de apoyo debería resolver esas recusaciones de plano, con la aclaración que ustedes hicieron de que eso no significa necesariamente que no se practiquen pruebas. El otro aspecto en donde es fundamental el apoyo de los jueces es en la práctica de pruebas. Aquí hay una gran diferencia entre el arbitraje nacional y el internacional. Como les dije, en arbitraje nacional no está previsto que el árbitro pueda comisionar para práctica de pruebas. Por el contrario, en materia internacional, la ley expresamente establece que los tribunales arbitrales internacionales pueden solicitar la colaboración del juez, de un juez nacional, para la práctica de pruebas. Y dice la ley que en ese caso el juez deberá proceder como si tratara de una comisión judicial. Entonces practica las pruebas como en cumplimiento de un despacho comisorio. Y lo interesante de esa norma de la ley de arbitraje colombiana es que esa ley prevé que la colaboración de los jueces colombianos no es solo para tribunales arbitrales con sede en Colombia, sino que puede ser para tribunales arbitrales con sede en el exterior. Entonces el papel del juez de apoyo aquí va a ser mayor que en el arbitraje nacional. E igualmente en materia de medidas cautelares, el papel del juez de apoyo va a ser muy distinto en arbitraje nacional e internacional. ¿Por qué? Por una parte, porque como les dije, el árbitro puede decretar medidas cautelares.
Medidas cautelares que son órdenes a las partes que le imponen obligaciones de hacer, no hacer o de dar. Constituya una garantía. Absténgase de ponerle fin al contrato. Continúe suministrando los bienes y servicios. Son todas medidas cautelares para evitar que se agrave el conflicto y asegurar que se pueda cumplir lo que define el laudo. Pero ¿qué pasa si la parte no las cumple voluntariamente? El árbitro internacional realmente no tiene poder de coacción propio. Puede definir o inferir consecuencias adversas para quien no cumple sus órdenes, pero no tiene poder de hacerlas cumplir por la fuerza. Entonces lo que prevé la ley es que los jueces colombianos pueden ejecutar esas medidas cautelares. Y la ley entonces prevé que los jueces colombianos ejecutan esas medidas cautelares y determina por qué razones los jueces pueden negarse a cumplir esas medidas cautelares y establece unas causales para abstenerse de ejecutar esas medidas cautelares, que el pacto arbitral no es válido, que el conflicto no está incluido dentro del pacto arbitral, que no se le dio a la parte la oportunidad de defenderse, que la medida cautelar viola el orden público colombiano, o que la medida cautelar se refiere a un tema que no es arbitrable en Colombia. En todos esos casos el juez colombiano puede negarse a cumplir la medida cautelar. Y lo interesante nuevamente es que esa facultad del juez colombiano de servir de órgano de apoyo al arbitraje internacional no solo se refiere a arbitrajes en Colombia, sino también a arbitrajes en el exterior. Y los va a cumplir como si se tratara de ejecutar una providencia judicial. Esa medida cautelar no requiere reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Entra directo y es el que va a ejercer el control para efectos de la ejecución, es el propio juez. A ustedes les está dando la ley una facultad importantísima, que es terminar ejerciendo frente a esa petición de medidas cautelares el control que ejerce la Corte Suprema frente a los laudos internacionales. Entonces es un papel mucho más importante que el del juez colombiano, que tiene el juez frente al arbitraje doméstico colombiano. Por otro lado, la ley prevé que el juez colombiano no solo va a servir de apoyo y a hacer cumplir las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Arbitral Internacional, sino que él puede decretar medidas cautelares. Dice la ley, puede decretar medidas cautelares de acuerdo con su propia ley y teniendo en cuenta las particularidades del arbitraje internacional. Ahí la ley no es muy clara cómo procede el juez. Hay un vacío en la ley que no dice cómo procede el juez. Pero ese vacío le corresponderá llenar a los jueces, por analogía. Ya, de hecho, el Código Penal del Proceso prevé que hay algunos casos en que puede haber medidas cautelares extraprocesales. Y prevé incluso que en el trámite de una prueba anticipada se pueden practicar esas medidas cautelares. Pues habrá que aplicar esas normas para estas medidas cautelares que puede decretar el propio juez colombiano. Entonces ahí hay un papel muy, muy importante del juez colombiano en el apoyo al arbitraje. Además hay otro caso que se me olvidaba comentarles. A diferencia de lo que sucede con el arbitraje nacional, en el arbitraje internacional la ley prevé la posibilidad de que el juez colombiano, cuando el arbitraje tenga sede en Colombia, pueda remover al árbitro que no cumple sus funciones o que está imposibilitado de iure o de facto para cumplirlas. O sea, hay una facultad incluso de remoción del árbitro que no existe en el arbitraje nacional. Entonces el papel del juez se acrecienta en el arbitraje internacional de una manera muy importante. Ahora aquí quiero hacer referencia, antes de pasar al laudo, a un tema que se me estaba pasando pero que es muy importante destacar. El concepto de sede, porque va a ser muy importante para, sobre todo, el recurso de anulación. Los arbitrajes internacionales tienen una sede. Esa sede indica el ordenamiento jurídico con el cual se vincula el arbitraje. Entonces, cuando un arbitraje tiene sede en Colombia, eso significa que ese arbitraje internacional está vinculado con el ordenamiento colombiano.
Y esa sede implica varias cosas. Uno, que a ese arbitraje se le va a aplicar las normas de arbitraje internacional de la ley, que son parte de la ley de ese país. Es decir, si el tribunal tiene sede en Colombia, se le aplicará la ley 1563. Si tiene sede fuera de Colombia, en principio ese tribunal no se le aplica la ley 1563, se le aplicará la ley donde tiene sede, la ley mexicana si tiene sede en México, la ley de la Florida si tiene sede en Estados Unidos, en Miami, la ley alemana si tiene sede en Berlín, la ley francesa si tiene sede en París. Segundo, que esa sede determina la competencia del juez de apoyo en ciertos casos, el juez que puede nombrar los árbitros, el juez que puede decidir las recusaciones, el juez que puede remover los árbitros, es el juez de la sede del arbitraje, no el juez de otra jurisdicción. Tercero, que es esa sede la que determina el juez competente para conocer del recurso de anulación de los laudos arbitrales. Es esa sede. Entonces, los jueces colombianos conocerán del recurso de anulación, es decir, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, cuando el tribunal arbitral tiene sede en Colombia. Si tiene sede fuera de Colombia, eso no es competencia del juez colombiano. El juez colombiano allí intervendrá solamente para el reconocimiento del laudo extranjero. ¿De acuerdo? Entonces la sede se vuelve muy importante. Ahora, el concepto de sede es un concepto jurídico, no físico. Voy a ponerles un caso de la vida real. Un tribunal arbitral que se constituyó para decidir un conflicto entre una empresa colombiana y una empresa española. En el contrato, por alguna razón, a alguien se le ocurrió que el tribunal tendría sede en Londres y que aplicaría la ley colombiana y decidiría en español. Ese tribunal se constituyó, como era para aplicar derecho colombiano, las dos partes, los españoles y los colombianos, designaron 3 árbitros colombianos, los apoderados de las partes eran colombianos, y sin embargo ese tribunal tenía sede en Londres. Pero la sede es un concepto jurídico. Ninguno de los árbitros fue nunca a Londres. Sin embargo, para efectos legales, ese laudo arbitral se consideró dictado en Londres. Si alguna parte quería impugnar ese laudo, tenía que irse al juez inglés y tenía que impugnarlo de acuerdo con las normas de la ley inglesa. Obviamente, cuando uno reflexiona por qué lo hicieron así, era para disminuir al máximo las posibilidades de que a alguien se le ocurriera impugnar el laudo, porque es muy costoso acudir a impugnar un laudo en Londres. De hecho, ese laudo nadie lo impugnó y ahí se quedó. Pero es interesante, es un concepto jurídico, no es físico, no es que allá tengan que estar los árbitros, no. Es jurídicamente se considera el laudo dictado en ese país y todo su ordenamiento se le aplica. Todo su ordenamiento relativo a arbitraje internacional. Entonces, el juez de anulación va a conocer de los laudos arbitrales dictados por tribunales arbitrales internacionales que tengan su sede en Colombia. Y ese juez de anulación va a decidir el conflicto conforme a las reglas que han fijado las partes y aplicando el derecho escogido por las partes. La ley 1563 dice que los árbitros aplicarán las normas de derecho escogidas por las partes. Esa es la otra gran característica del arbitraje internacional. Las partes pueden escoger el derecho aplicable. ¿Y por qué lo pueden escoger? Porque si es internacional hay varios ordenamientos que serían competentes para regular la situación. El derecho español en este caso y el derecho colombiano. ¿Cuál de los dos? Pues las partes decidieron aquí que era el derecho colombiano, pero pudieron haber designado el derecho suizo. Pero fíjense que la ley colombiana no dice que se aplica una ley, sino una norma de derecho. En particular, vale la pena hacer referencia al texto específico de la ley 1563. Dice 101: el tribunal decidirá de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes. No habla de ley, normas de derecho.
Y esa expresión fue pensada y venía así ya de la ley anterior, para dejar claro lo que usted acaba de decir, que en materia de arbitraje internacional las partes pueden no escoger una ley de un Estado, sino pueden escoger otro tipo de normas, como los principios de contratación comercial internacional de UNIDROIT. Ahora, siempre surgirá una duda en ese tema, y en el caso del Estado se puede escoger la ley aplicable también. Cuando ustedes miran la sentencia que pronunció la Corte Constitucional, que tengo aquí el número, en relación con la ley anterior de arbitraje, encuentran que precisamente la Corte, al señalar que el arbitraje internacional suponía necesariamente un elemento internacional, señaló en relación con el arbitraje estatal que precisamente se requería un elemento internacional, porque si no había un elemento internacional no habría ninguna justificación para no aplicar la ley colombiana. O sea, la Corte entendió que en el arbitraje internacional, si hay una entidad colombiana, pero la otra parte tiene domicilio en otro país, o el contrato implica la ejecución de obligaciones en otro país, se puede escoger la ley aplicable. En eso podría uno sostener que se modifica el criterio del artículo 13 de la ley 80, que limita los casos en que se puede pactar una ley extranjera. Esta ley es posterior a la ley 80. Pero viene la gran discusión que usted anota, que no ha sido resuelta. En Europa, por ejemplo, lo usual es entender que lo que pueden escoger las partes son leyes de estados. La ley colombiana fue un poco más allá y dice se pueden escoger normas. Y cabe la duda, frente a entidades estatales se podrá escoger los principios de UNIDROIT. La ley no hace distinción. La ley no hace distinción. Ahora, lo normal, lo que yo he visto en todos los casos es que las entidades estatales escogen ley colombiana, hasta donde les es posible. Escogen ley colombiana, hasta donde les es posible. Porque cuando se trata, por ejemplo, de una embajada que tiene que contratar los servicios que requiere la embajada en Estados Unidos, pues allá nadie le va a celebrar un contrato con ley colombiana. Y allá lo que sucederá será todo lo contrario, que le exigirán que si quiere un servicio, pacte que se aplicará la ley norteamericana. Pero la discusión es, como usted lo bien lo anota, si podría pactarse principios de UNIDROIT, que no está resuelto. Muy bien. Entonces, se dicta el laudo internacional. Contra él procede el recurso de anulación ante la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado. ¿Cuándo ante la Corte? La regla general. ¿Cuándo ante el Consejo de Estado? Cuando en el proceso arbitral fue parte una entidad pública colombiana o un particular que cumple funciones administrativas. O sea, si es el caso que nos planteaba el doctor Mauricio esta mañana, el caso entre el Estado del Ecuador, la República Soberana del Ecuador, y una empresa norteamericana, entonces, ¿qué ocurriría? Si se lleva a cabo el arbitraje en Colombia, ¿quién decidiría ese recurso de anulación? ¿Consejo de Estado o Corte Suprema? Fíjense que la ley dice que el recurso de anulación es competente, para el recurso de anulación es competente el Consejo de Estado cuando sean entidades públicas colombianas o particulares que cumplan funciones administrativas colombianas. Luego, si la parte de la República del Ecuador, porque pactó que el arbitraje se desarrollaría en Colombia, hoy está pactando es que se desarrolle en Chile, eso es lo que está pasando con Ecuador, pero pues, supongamos que ellos nos quieren más a nosotros y ahora pactan que Colombia, pues ese arbitraje, ese laudo que se produzca en ese arbitraje puede ser anulado es por la Corte Suprema de Justicia, no por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es solo para temas de entidades públicas colombianas, lo cual tiene lógica. Muy bien. Entonces, viene la pregunta: ¿cuál es el alcance de la expresión un particular
que cumpla funciones administrativas colombianas. O incluso en el arbitraje nacional recuerdan que está la misma expresión. El Consejo de Estado conoce del recurso de anulación cuando en el proceso arbitral ha sido parte de una entidad pública o un particular que cumpla funciones administrativas. ¿Qué son las funciones administrativas? Les voy a poner un ejemplo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia administra el Fondo Nacional del Café. Supongamos que la federación, como administradora del fondo, celebra un contrato de compra y venta de café. Le vende a una tostadora en Estados Unidos un café. Y lo hace como administradora del Fondo Nacional del Café, supongamos. O compra unos bienes para los cafeteros en el exterior, como administradora del Fondo Nacional del Café, con recursos del Fondo Nacional del Café. Y se pacta un arbitraje con sede en Colombia. Pero fíjense, el punto es este. El concepto de función administrativa puede ser amplio o restringido. La función administrativa puede entenderse como aquella función en virtud de la cual la entidad pública puede expedir actos administrativos que se caracterizan por ser actos unilaterales por los cuales la administración puede modificar la situación del administrado sin su consentimiento. Esa es la expresión más sencilla de acto administrativo. Entonces, si esa es la función administrativa, la federación está administrando bienes públicos porque el Fondo Nacional del Café se nutre de recursos públicos, pero la federación no está realizando una función administrativa en el sentido de expedir actos administrativos, porque ella no tiene la capacidad de expedir actos unilaterales que modifiquen la situación de los administrados. Entonces, si no se entiende que es función administrativa, el conflicto que se resuelve a través de un arbitraje en que es parte de la federación por un contrato que ha celebrado con un extranjero, simplemente es un arbitraje internacional cuyo laudo puede ser anulado por la Corte Suprema de Justicia, si uno lo ve desde esa perspectiva. ¿Cierto? En servicios públicos también. Ellos no cumplen función administrativa en sentido específico normalmente. Muy bien. Ahora, eso es en cuanto a la competencia para conocer del recurso de anulación. Veamos algo más importante aún, que son las causales de anulación. Las causales de anulación en la ley modelo y en la ley colombiana son las causales que la Convención de Nueva York consagra también para negar el reconocimiento. Aquí es importante distinguir los dos conceptos, anulación y reconocimiento. La anulación le corresponde al juez de la sede. Él es el competente en principio de anular, salvo en el caso del CIADI, que tiene un régimen particular. El reconocimiento le corresponde al juez al cual le piden que reconozca un laudo proferido en otro estado. Él no lo va a anular, simplemente no lo reconoce si considera que se dan algunas de las causales de la Convención de Nueva York. El juez de anulación sí anula el laudo. Ahora veremos que esa frontera, que parece muy clara, tiene unas zonas grises. ¿Cuáles son las causales para anulación? Son las mismas que la Convención de Nueva York prevé para negar el reconocimiento, para asegurar de esa manera una coherencia en el régimen jurídico. Entonces, la ley establece dos tipos de causales de anulación. Unas causales que se fundan, o mejor, que deben ser invocadas por las partes, y otras causales que incluso pueden ser declaradas de oficio por el juez de anulación. Veamos esas causales. La primera causal es la invalidez del pacto arbitral. Básicamente la invalidez del pacto arbitral. Si ustedes miran esa causal, encuentran que ella distingue entre la capacidad y la validez del pacto arbitral de acuerdo con la ley a la que se someta. Y eso es por una regla sencilla. A nivel internacional, la ley que rige la capacidad es una y la ley que rige el contrato es otra. A nivel internacional, el principio es que uno puede escoger la ley que rige su contrato, pero obviamente uno no puede escoger la ley que rige su capacidad. Uno es capaz o incapaz, uno puede decir, es que ahora yo digo que soy norteamericano porque dar la ley de la capacidad es a una edad menor. No, la ley de la capacidad es una y la ley del contrato sí es la que uno puede pactar. Entonces, esa distinción aparece en la causal de anulación. El pacto arbitral puede ser nulo porque quien lo celebró es incapaz bajo la ley que lo rige,
que en los países continentales casi siempre es la ley de la nacionalidad, como en Colombia, y en los países anglosajones la ley del domicilio. Y otra cosa es que el pacto arbitral sea nulo bajo la ley que las partes pacten. Ahora, la ley dice que si no se pacta una ley para el pacto, la ley del pacto será la ley colombiana, si el arbitraje se desarrolla en Colombia. La Convención de Nueva York dice la ley de la sede. En principio, a nivel internacional, si no se pacta una ley aplicable, es la ley de la sede. Ahora, ¿qué es pactar una ley? Puede pactarse específicamente, casi nadie lo hace. O puede ser la ley que se pacta para el contrato. Pero se puede pactar la ley del pacto arbitral. E inclusive los sistemas tienden a ser muy generosos en la ley del pacto arbitral. Esa es la primera causal. La segunda causal de anulación, básicamente, en la ley de no reconocimiento, es la falta de notificación. A la parte no le notificaron del proceso arbitral o no le notificaron de la designación del árbitro. Entonces no pudo intervenir en el proceso o formular reparos frente al árbitro. O no pudo hacer valer sus derechos. No le permitieron hacer valer sus derechos. No le permitieron pedir pruebas. No le permitieron presentar sus escritos de alegatos o su alegación oral, si es del caso. Entonces es causal de anulación. La tercera causal de anulación es que el laudo versa sobre algo que no está en el acuerdo de arbitraje. Y hay una precisión importante que hizo la Corte Constitucional. Perdón, la Corte Constitucional no, la Corte Suprema. Aquí no importa, dijo la Corte, lo que pidió la demanda. No se está haciendo referencia al principio de congruencia de la demanda, sino se está haciendo referencia a que se exceda el pacto arbitral. Entonces, mientras esté en el pacto arbitral, así no haya estado en la demanda, dice la Corte, no hay causal de anulación. La cuarta causal es que la composición del tribunal o el procedimiento no se ajustaron a lo pactado. Pero obviamente la jurisprudencia ha precisado a nivel internacional que estos defectos de procedimiento tienen que ser sustanciales, tienen que afectar radicalmente los derechos de defensa. Y ahí vienen dos aproximaciones. Hay países en los que lo que importa es simplemente que haya un defecto importante y otros en que se pruebe además que ese defecto tuvo consecuencias en el laudo. Hay esas dos aproximaciones. Y hay dos causales de oficio. Es decir, que las pueden alegar las partes o la puede decretar el tribunal de oficio. Una, que el tema no es arbitrable bajo la ley colombiana. El tema puede ser arbitrable en otra legislación, pero si no es arbitrable bajo la ley colombiana, el laudo va a ser anulado. O que el laudo viole el orden público internacional de Colombia. Y aquí es importante señalar que el concepto de orden público no hace referencia en este caso a norma imperativa, porque habla de orden público internacional. Es un orden público que incluso se aplica a relaciones internacionales y que se refiere, dice la Corte, a los principios más fundamentales del ordenamiento, a lo que es la violación de algunas normas que son de aplicación incluso imperativa en relaciones internacionales, o a la violación de reglas que surgen de tratados internacionales, que son imperativas para Colombia. Esas son las causales de anulación, que son las mismas causales de reconocimiento. Pero ahí se puede presentar un fenómeno muy interesante, que es este, y que se ha presentado en el mundo. ¿Qué pasa si un laudo se anula en un país? ¿Podrá ser reconocido en otro? ¿Ustedes qué opinan? Un laudo se anula, para ponerle ejemplo, como pasó. Un laudo se dicta en Suiza. El Tribunal Federal Suizo, que es el Tribunal Supremo, anula el laudo porque considera que el árbitro violó el pacto arbitral. ¿Por qué? Porque no aplicó, a juicio del Tribunal Suizo, la ley que debió aplicar. Entonces lo anuló. Ese laudo, antes de que lo anulara el Tribunal Suizo, pidieron su reconocimiento, es decir, su exequatur, en Francia. Y cuando iba a fallar ya, el juez inicialmente lo reconoció, hubo apelación, y cuando iba a fallar la Corte de Apelaciones resultó que el laudo lo habían anulado en Suiza. Entonces, ¿qué debe hacer la Corte de Apelaciones? ¿Lo reconoce o no lo reconoce? No lo debería reconocer. Sin embargo, en arbitraje internacional pasó algo interesantísimo. En este caso, que es famosísimo a nivel internacional,
y que me encantaría mostrárselo porque muestra cómo puede ser un fallo conciso. Es un fallo de no más de una página, tiene más o menos 5 párrafos. Hizo historia. En ese fallo la Corte dijo que lo reconocía. ¿Y por qué lo reconoció? Dijo la Corte, porque el fallo proferido en Suiza es un fallo internacional. El fallo del laudo arbitral es un proceso internacional. Y por consiguiente, dice la Corte francesa, no se integra al ordenamiento jurídico suizo. No es parte del ordenamiento suizo porque es internacional, está por encima. Razón por la cual, aunque haya sido anulado en Suiza, se mantiene y por ello puede ser reconocido en Francia porque no viola el orden público internacional francés. Es un fallo importantísimo en Francia que permite reconocer laudos anulados en otros países. Y de hecho la Corte francesa lo ha hecho varias veces, no fue la única vez, lo ha hecho varias veces. Y algo parecido pasó en Estados Unidos. Un fallo dictado en Egipto en contra de una empresa norteamericana. Las Cortes anulan en Egipto ese laudo porque consideran que el árbitro aplicó el derecho que no correspondía, aplicó el Código Civil en lugar de la ley de contratación. Ese laudo arbitral es anulado en Egipto y la empresa norteamericana que perdió el proceso en la anulación, pero que lo había ganado en el arbitraje, le pide a la Corte de Columbia en los Estados Unidos que reconozca ese laudo. La Corte de Columbia en los Estados Unidos reconoce el laudo anulado en Egipto. ¿Y por qué lo reconoce? Y aquí aparece una cosa interesantísima. Acude a la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York dice que el juez de un estado puede negarse a reconocer un laudo cuando este laudo haya sido anulado, pero emplea la palabra puede porque dice may, y el may en inglés ustedes lo saben bien, significa puede o puede no. Entonces el juez norteamericano dice yo puedo o puedo no reconocer ese laudo. Entonces el juez norteamericano dice yo, para saber si reconozco este laudo o no, tengo que mirar esto a la luz de los principios del arbitraje en derecho norteamericano. Y para los norteamericanos el arbitraje es muy importante, muy importante. Y entonces el juez norteamericano dice, ¿un juez norteamericano hubiera anulado este laudo? No, porque lo que hay es un error en la aplicación de la ley y eso no es causal de anulación en derecho norteamericano. Si yo no reconozco este laudo, dice el juez norteamericano, yo en el fondo le estaría reconociendo efectos a una sentencia que lo anuló bajo un criterio que en derecho americano no sería posible, porque el juez norteamericano no puede ejercer un control sobre el fondo del laudo. Entonces yo no tengo más remedio que reconocer este laudo. Entonces el juez norteamericano dice, yo reconozco este laudo porque la Convención de Nueva York me da la facultad de reconocerlo o no reconocerlo. Y no reconocerlo sería actuar en contra del derecho norteamericano que no permite a los jueces ejercer un control de fondo sobre los laudos arbitrales. Caso interesantísimo. Interesantísimo porque después ocurrió que un fallo del Consejo de Estado muy importante, que fue el fallo Termo Río, en el cual ustedes recuerdan el Consejo de Estado anuló un laudo que había condenado a la nación, más que a la nación, a las entidades públicas, a una entidad pública, a pagarle una indemnización a una empresa filial de unas empresas norteamericanas. Ese laudo anulado lo llevan las empresas norteamericanas a la misma Corte de Columbia y le piden a la Corte de Columbia que reconozca ese fallo anulado. Y la Corte de Columbia niega el reconocimiento del fallo anulado. Ellos esperaban que hiciera lo mismo que había hecho en el caso anterior, el caso Cromaloy, que el juez había reconocido el laudo anulado en Egipto. El laudo anulado en Colombia no. Y yo, ¿por qué cito este caso? Porque me parece muy bonita la forma como el juez norteamericano decide reconocer el fallo anulado en Colombia, a pesar de que es contrario a los intereses de una empresa norteamericana, porque dice, es que el juez competente para anular es el Consejo de Estado, y la decisión del juez colombiano, es decir, del Consejo de Estado, en la expresión traducida más o menos literalmente dice, no está manchada.
Y uno se pone a pensar, ¿por qué no está manchada? Porque el juez americano consideró que no había hecho nada impropio el Consejo de Estado. ¿Por qué no había hecho nada impropio? Porque ustedes recuerdan el caso Termorrío, es un caso en el cual el Consejo de Estado anula el laudo arbitral porque considera inválido el pacto arbitral. Y para un juez norteamericano, anular un laudo porque el pacto arbitral es inválido es una situación normal. Eso en cualquier momento puede presentarse en Estados Unidos, porque finalmente el pacto arbitral es fundamental en cualquier arbitraje. Entonces, ¿sí ven la diferencia? El caso Cromalloy reconoce el laudo anulado porque considera que el juez egipcio anula por algo que no se debió haber anulado. Entre otras cosas porque las partes habían dicho en ese pacto arbitral que renunciaban a cualquier recurso. En el caso colombiano, el juez arbitral, la Corte de Colombia dice, no, pero es que aquí fue anulado por el juez competente y además no hay nada raro en esa anulación por el juez competente, para que vean el estándar que aplica el juez. Y quiero señalar ese caso porque es muy interesante destacar que en los fallos, en un par de fallos de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, como obiter dicta, no como ratio decidendi porque no ha tenido el caso, la Corte Suprema de Justicia ha dejado la puerta abierta, ha dicho que ella podría llegar a reconocer un laudo anulado. O sea, aquí la Corte decidió dejar la puerta abierta para mirar el caso concreto. Muy bien. Finalmente, y en cuanto a esto, a ustedes, por último, quiero señalar en 5 minutos 2 ideas importantes. No alcanzamos a ver arbitraje de inversión, lamentablemente, pero 2 ideas importantes. La anulación de un laudo arbitral indebidamente puede comprometer la responsabilidad del Estado. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y voy a citar casos concretos. Hay un caso en Grecia, hubo un conflicto relativo a un contrato de una refinería. Cuando se termina la dictadura y se restablece la democracia en Grecia, se dicta una norma que desarrolla la Constitución, de rango casi constitucional, que dispone que los contratos que había celebrado la dictadura deben terminar. Y entonces se termina un contrato de construcción de la refinería. El contratista dice, pues me causaron un perjuicio, y como el contrato tiene una cláusula de arbitraje, convoca un tribunal arbitral que funciona en Grecia. Y ese tribunal condena al Estado griego a pagar una indemnización por la terminación del contrato del contratista. El Estado griego no se queda quieto y tramita a través de su parlamento una ley por virtud de la cual se interpreta la norma superior diciendo que la terminación del contrato implica la terminación de los pactos arbitrales. Con base en esa norma, se pide la nulidad del laudo en la Corte Suprema griega, y la Corte Suprema griega finalmente anula el laudo. Se anuló. Ese caso termina en la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Corte de Derechos Humanos dice que es muy importante que Grecia haya regresado a la democracia, pero que sin embargo la conducta observada por Grecia viola la Carta Europea de Derechos Humanos. En particular, viola el principio de igualdad de armas en los procesos judiciales. Una parte no puede actuar de esa manera, una parte estatal, en un proceso judicial. Expedir una ley para cambiar el resultado de un proceso. Y condenó al Estado griego. Otro caso que es importante recordar ocurre en Bangladesh. Nuevamente un tema petrolero, un contrato de construcción de un oleoducto y una refinería. El laudo, o mejor, se inicia el proceso arbitral. En ese proceso arbitral le niegan unas pruebas al Estado. El Estado se pone muy bravo y le pide al juez estatal que remueva a los árbitros por conducta inapropiada. La ley de Bangladesh contempla esa causal de remoción. Se pueden remover los árbitros, el juez puede remover los árbitros cuando se comportan en forma inapropiada. Entonces el juez ordena suspender el arbitraje mientras él decide. Los árbitros no suspenden el proceso.
Finalmente el juez los remueve, los árbitros dictan su laudo y obviamente, como era de esperarse, condenan al Estado de Bangladesh. El Estado pide la nulidad del laudo. La Corte rechaza el recurso. Pero vean por qué lo rechaza. Dice, es que ese laudo no es un laudo. Esos señores ya no eran árbitros. Yo ya los había removido. Esa situación dio lugar a un proceso arbitral de inversión por razón del Tratado de Protección de Inversiones que tenían Bangladesh e Italia. Y en ese proceso arbitral de inversión finalmente fue condenada Bangladesh por la conducta que había observado la Corte, porque el Tribunal Arbitral concluyó que la remoción de los árbitros no fue correcta. Entonces, fíjense cómo internacionalmente una anulación de un laudo puede comprometer la responsabilidad de un Estado. La conducta inadecuada frente al arbitraje puede comprometer la responsabilidad de un Estado. Y aparece todo el desarrollo del arbitraje de inversión, en el cual se juzga la responsabilidad del Estado independientemente de qué órgano esté actuando, bien el órgano legislativo, el ejecutivo o judicial. Bueno, entonces dejamos aquí, les agradezco mucho su paciencia, su amabilidad.